En este momento vamos a presentar el Banquete 2, segunda temporada, que reúne un conjunto de entrevistas que hizo Guillermo Saavedra en un programa de radio que tuvo durante los años 90 y que tenía dos peculiaridades que para mí hacen notable ese trabajo y que tiene mucho sentido traerlo, digamos, al presente. Por un lado, la artesanalidad con la que el programa de radio, las entrevistas y las conversaciones se llevaban a cabo. Está muy narrado en el volumen 1 el modo en que ese estudio de radio casi miserable, cuyo cablerío estaba atado con alambre literalmente, la forma en la que venían los invitados y la forma en que los colaboradores participaban de ese programa, todo bajo el estricto imperio de la gratuidad. La gratuidad era la condición para establecer un tipo de vinculación muy relacionada con la artesanalidad de los procesos en los que se tramitó la cultura en los años 90. Toda la cultura que no pasaba por el escenario dominante, la cultura crítica, digamos, se nutría de este tipo de experiencias dentro y fuera de las instituciones, diría más afuera que adentro, y cuando estaban adentro era un modo casi de estar afuera en el adentro, y que tramaban una red de experiencias, de vínculos, de afectos y de conversaciones que iban nutriendo el campo crítico cultural. Yo creo que tiene mucho sentido traer estos libros al presente por estas dos razones: por la artesanalidad de sus procedimientos en una época en la cual la institucionalización de la mayoría de las prácticas o su mercantilización termina quitando, borrando ciertos filamentos críticos o estableciendo formas más canónicas o burocratizadas del pensamiento. Me da la impresión de que estas conversaciones, que tienen una especie de fondo tramado por la amistad, tienen mucho de artesanalidad. La frescura de estos diálogos para mí están íntimamente ligados a esa artesanalidad. Eso por una parte. Y por otro lado, porque precisamente se trata de un viejo arte que la cultura supo practicar durante el siglo XX, que es el arte de la conversación. La conversación es un género que está bastante en desuso, a pesar de que todo el tiempo políticos, periodistas y más digan que hay que dialogar y que hay que dialogar, pero da la impresión de que la conversación, que está sostenida en ciertos procedimientos retóricos, en ciertas formas del vínculo, en ciertas formas de la amistad o de la generosidad, incluso también de la cordialidad, está en desuso porque está sostenida también sobre procedimientos fundada en razonamientos. El razonamiento es el sostén de una conversación. Y en el mundo contemporáneo, la forma comunicativa que se ha impuesto es la forma de los eslogans o la forma de las frases cuya contundencia de alguna manera implican la sustitución del razonamiento. Se busca un efecto por encima del razonamiento. La razón, precisamente, es algo que ha quedado como en desuso o al costado del camino, y lo vemos todo el tiempo en los formatos mediáticos, en los formatos políticos, en los formatos periodísticos. Entonces, traer al presente las conversaciones, ¿para qué nos sirve? ¿Sirve para algo? ¿O sencillamente nos recuerda que hemos abandonado un viejo arte que era el que producía la esfera pública? Me da la impresión de que el presente extraña o echa de menos aquello que desechó con bastante violencia de la escena pública, que es la posibilidad elemental de que la conversación, no cuando es conversación despojada de los cuerpos que conversan, sino cuando son signos lingüísticos ramados por los afectos corporales,
esa conversación de alguna manera se hace presente o volvemos a traerla a partir de la política editorial de la Biblioteca Nacional, conducida por Juan Santulay. Volvemos a traer esa práctica de la conversación como una especie de botella tirada al mar para recordarnos a todos nosotros el modo en que se ha perdido un poco este tipo de lengua implicada en el arte de la conversación. Así que artesanalidad y conversación, dos razones por las cuales apostamos a esta especie de anacronismo de traer procedimientos que fueron de nuestro pasado inmediato a un presente que parece haberlos olvidado, como modo también de hacer una advertencia a este presente desbocado que parece deglutirse todas las opciones de la crítica. Están acá dos queridos compañeros, Guillermo David y Guillermo Saavedra. No sabemos en qué orden, pues los dos se llaman Guillermo. ¿Quién quiere tomar la palabra? Así es, cierto. Muy bien, me parece muy caballero. Guillermo David, director de Cultura de la Biblioteca Nacional, autor de sendos libros, uno sobre la Estrada muy contundente y uno sobre Mansilla, ¿no? Hay algunas otras tantas cosas. Y yo hemos editado uno sobre lenguaraz, y bueno. En fin, es una larga trayectoria de escritura la de Guillermo, y ahora es el director de Cultura de la Biblioteca Nacional, y además es un lector sutil de todas estas cosas, como por ejemplo, apostamos a que lo haya sido de film. Gracias, Sebastián. Bueno, tomo el título del libro, El banquete, aludo directamente al banquete de Platón, algo que tiene Sebastián. La filosofía empieza con una conversación, prolongada en torno a la pregunta de la verdad, de la vida, de la muerte, de las cosas, de la política. Conversación que nunca termina, eso empieza hace 2000 años, casi 2000 años. Y este libro repone eso. En este tomo creo que el único que está vivo es el libro que más Sí, claro. Diana Melesi, Pesetti, después está Juan José Sá, Josefina Lurme, Antonio Maceta, Fernando Buchart, Gerardo Landini, Montana Rosa y los González. Es decir, el diálogo entre los vivos y los muertos, eso es un gran diálogo platónico. Reponer la palabra que fue concebida inicialmente o la fue percibida para no perdurar, como es una entrevista con la radio, nota de Buenos Aires hace unos cuantos años, uno diría, bueno, eso quedará en la memoria de los que lo escucharon, como pasa a todos los que si lo escuchan de radio, ya no sé si la gente escucha la radio, lo escuchamos a través de los formatos. Sin embargo, Saavedra tomó la precaución, pensando en este momento, de conservar esas voces. Esas voces son voces angulares de la cultura argentina, son voces centrales de la cultura argentina, con el doble sentido que en ese momento tal vez no eran percibidas como tales. Estamos hablando de escritores que eran considerados un poco de González, ya estaba consagrado, pero González es el profesor universitario, que digamos episódicamente era una revista, el Buchart era muy conocida, Pesetti era un hombre de los circuitos específicos del ámbito infantil juvenil y así sucesivamente. Sin embargo, hoy tienen otra dimensión. Pero esos autores que están allí, Carla Paceto, que están allí, la China Lundberg, que es una figura central también del pensamiento de la crítica literaria y política de la Argentina, son figuras que después de 25 años, se deben a 27, tienen otra envergadura. Algunos de ellos la más ya están, sin embargo siguen hablando. Y quiero señalar en esto un par de situaciones. Una cosa que discutimos al comienzo, cuando ya no se le ocurrió la idea de hacer estas grabaciones y lo más que bienvenida, era, dijeron que aparte es un gran editor, ha sido editor de grandes empresas editoriales y de revistas en Argentina, era hacer un trabajo de edición, es decir, recortar, establecer los textos, reducir las preguntas, sacar aquello que parecía circunstancial, eso que leemos en los libros que compilan entrevistas. Sin embargo, lo que se decidió hacer exactamente lo contrario. Se decidió que el libro reflejara la situación exacta de la oralidad, de las introducciones, de los llamados telefónicos de los oyentes,
y con la peculiaridad que eso produce una vivacidad en el lector. Es muy raro, no sé si lo puede empezar bien, es muy raro poder reflejar en un texto escrito aquello que no fue pensado para la lectura. Cuando uno lee los diálogos platónicos, claramente son textos hechos para ser escritos. Tal vez alguien tuvo esa conversación, pero es como una obra de teatro escrita por un mal dramaturgo, digamos. Aunque hay alguna situación que puede tener cierto carácter dramático, pero son textos muy pensados, no como recogiendo algo que pasó en la vida, sino pensados para suscitar en el lector la pregunta por la verdad. En este caso, de esa rareza, el libro logra volvernos a percibir lo que escuchas que no fuimos en su momento, cómo fue en ese momento esa conversación. La conversación con Horacio González, que abre el libro, es un día, domingo, de Boca Arriba, y se escuchan, no sabían qué iba pasando en ese momento, se escuchan los aullidos de la gente del barrio, que van cantando goles, no se sabe quién hizo el gol. Eso está en el libro. Eso repone la escena radial, que hoy, aunque hay chicas jóvenes, hoy nosotros somos una generación ya de viejos, digamos, hoy es una experiencia muy difícil de saber cómo era la escucha de un programa de radio, cómo era la escucha en los años 90 o cómo era la escucha en los años 20, 30 y 40. Hay grandes textos sobre la radio y sobre los medios de comunicación. Este libro también nos permite percibir esto que señalaba de San Sebastián, no solo la artesanalidad, la confluencia de voluntades amorosas, amistosas en torno de temas, sino también los climas de comunidad que eso generaba, la comunidad de personas que hacen radio, personas que son escuchas fieles de un programa o de una frecuencia. Eso fue no sé si se celebra, no sé, un tipo de socialidad que yo creo que está en la dirección. No son otros formatos en los cuales escuchamos voces. Tal vez ya no hablemos, como decía Sebastián, las largas conversaciones sobre temas. Y aquí lo último que voy a señalar es que lo que más maravilloso del libro es, como toda conversación, cuando la conversación se va corriendo sin que uno se dé cuenta del tema en el cual estaba. Empiezas a hablar con Sayer, acaba de publicar un libro de ensayos, una reflexión sobre el ensayo, y terminan hablando del cine, y las malas adaptaciones del cine, de cómo se hace un guión, del flamenco, y un llamado a un oyente del día. Bueno, eso era la misma, eso era no está en los libros. Un editor de una empresa editorial cualquiera hubiera pensado, como sabe, ya murió, ya está canonizado en el firmamento de las letras nacionales, hubiera dicho, no, vamos a recortar este reportaje, vamos a tomar esa reflexión sobre literatura. No, se pierde algo que es fundamental, que estamos escuchando a saber tal como él hablaba, pensaba y decía en las direcciones. A veces en las direcciones está la verdad. Entonces, bueno, siempre quería compartir con ustedes un libro maravilloso, un libro, no hay libros así, también digamos, ¿no? Todos los libros de recopilación de entrevistas, que hay miles, a veces en la edición, a veces con suerte, a veces no, pero se encantaría leer, como hizo Luis Masares con Borges, que conservó sus conversaciones. Ojalá todos los libros de Borges fueran eso, por ejemplo, que era un gran conversador, con tantos ojos. Ojalá haya muchos libros futuros de Horacio González, que habló hasta con los jóvenes durante décadas, reflejando eso, porque Horacio hacía no un tema de poesía, a los temas que nos interesan a todos, que son todos. Bueno, este libro trata de reflejar eso, como en un diálogo se suscitan cosas que a veces, cuando uno habla solo, cuando las personas así no, cuando escribe, no aparece. Entonces es un libro, en ese sentido, muy interesante, maravilloso y que agradecemos a Bueno, muchísimas gracias. Le estamos haciendo una especie de estereofonía guillermica al pobre Sebastián, que tenemos rodeado de dos guilles. Yo estoy convencido de que en este mundo que es cada vez más hostil, más áspero y más insolidario, la conversación es la posibilidad de practicar de la manera más gozosa posible
el noble e imprescindible arte de la hospitalidad. Abrirle la puerta al pensamiento, a la palabra, a la voz del otro, y en un ejercicio que en definitiva tiene algo de generosidad, sin dudas, debe tenerlo, pero es una generosidad que, por elevación, en el fondo es profundamente interesada. Pero como dice el filósofo Manuel Levinas, somos con los otros, es imposible pensarse en soledad, y sin embargo cada vez nos sentimos más monádicos, ¿no? Como las mónadas de Leibniz, citadas y analizadas por Deleuze siglos después. Estamos cada uno en su islita, en su plataforma de red social, emitiendo señales para que los demás nos reconozcan en una especie de monólogo que es imposible de perforar, es imposible de ser habitado por los monólogos de los otros. Esta escena que escribía muy bien Sebastián al comienzo, es una escena en la que todavía era posible, en ciertos bolsones relativamente marginales de la vida pública y de la vida social que le infligió a la Argentina el menemismo, o en todo caso la articulación más profunda del neoliberalismo, el segundo capítulo, digamos, de lo que primero instaló la dictadura, que fue en esa segunda etapa el menemismo, hizo que la vida cultural se refugiara en pequeños bolsones, que se sintiera por fuera de la vida política, la manera en que licuó la política del menemismo, hizo que los intelectuales, los artistas, sintieran que casi no tenía sentido establecer discursos sobre la política, porque era anulado inmediata, sistemática y programáticamente por un ejercicio de la política que hacía imposible la articulación de los discursos de una oposición, que los banalizaba, los neutralizaba, los faranduleaba. En estos espacios como los del programa, en el cual yo me refugié instintivamente y sin tener en cuenta todo esto que puedo pensar o entender ahora, 25 años después o más de 25 años, tratamos de ejercer eso. No solo yo, el programa fue una idea mía que al principio llevé adelante con un querido amigo, Américo Cristófaro, pero era el segundo o tercer programa de las 400 y pico de emisiones que tuvo, se tuvo que alejar por cuestiones de trabajo, de responsabilidad laboral en la universidad. Y yo me encontré aparentemente solo, pero acompañado por chicos jóvenes que empezaban a hacer en ese momento sus primeras armas en el periodismo y en la cultura, y que hoy son notables ensayistas, y narradores y docentes, que asistían el programa, hacía la producción previa, que se estaban ahí en el programa atendiendo los llamados, controlando el trabajo del operador técnico, que siempre era muy solidario, pero a veces se despistaban un poco. Transcurriera de manera normal, que pasaran los temas de música que se anunciaban, que se grabara correctamente el programa, atendían los llamados telefónicos, que en algunos casos eran inventados por ellos mismos, porque había veces que la gente no llamaba, y a mí me gustaba que hubiera una palabra que, como bien señalaba Guillermo David, desviara la conversación de un curso para él demasiado único y monotemático. Había también columnistas que venían también a terciar, a cambiar el curso de la conversación para después confluir en la charla principal. De modo que empezábamos de una manera y nunca sabíamos a dónde llegábamos, pero de lo que yo estaba convencido, tenía una gran claridad ya en ese momento. La única, digamos, lucidez que tuve en relación a lo que hoy son estos libros, es que la gente que pasaba por el programa valía muchísimo la pena escucharla, incentivarla para que desplegara su conversación, sus temas, sus preocupaciones, sus intuiciones, sus arbitrariedades, sus oscuridades, sus zonas de opacidad o de incertidumbre. Y a la hora de volcar todo eso en formato de libro, como señalaba Guillermo, deliberadamente quise que lo que quedara registrado fuera una escena, una especie de drama, a veces en tono de comedia, a veces en tono de drama un poco más conflictivo, que era el transcurrir de 2 horas de conversación con un músico, un escritor, un individuo del mundo del teatro, de la plástica o lo que fuera. Decía al comienzo que la conversación es el arte de la hospitalidad, y yo creo que otra forma de la hospitalidad es la de una biblioteca como la Biblioteca Nacional,
continuando en la gestión de Juan Sasturán, la huella abierta y las ventanas abiertas por Horacio González en su notable y recordada gestión anterior, retomó y profundizó algunos aspectos de esa gestión que tienen que ver justamente con dar cobijo a aquellas cosas que en la intemperie la pasarían bastante mal, empezando por unos cuantos trabajadores y además por una cantidad de actividades, proyectos, acervos, archivos, que la biblioteca permanentemente está poniendo a circular y además tratando de federalizar cada vez más. Yo me siento orgulloso de que, como uno de esos actos de hospitalidad, la biblioteca, a través del gesto de Guillermo David en primera instancia y de Sebastián Escuela como coordinador de las ediciones de la biblioteca, el proyecto de banquetes haya tenido un lugar ahí. No solamente los libros, que van a recoger 50 de las aproximadamente 380 entrevistas, sino también los audios. Eso es interesante que se sepa, que van a ir a formar parte de la biblioteca y van a poder ser consultados. Por otro lado, los libros que van saliendo son acompañados por los audios de las 10 entrevistas que incluye cada volumen, que se suben en podcast a la página de la biblioteca. Quien accede a los libros con un enlace en el código QR que está en el mismo volumen puede acceder a los audios de las entrevistas sobre las que está leyendo su descripción. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, a ustedes por venir y a ustedes por la mano que le dieron a esta fiestita de charlas. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo seguir? No sé si alguno quiere intervenir en esta trilogía de conversatoria. A mí me gustaría decir algo más que, leyendo las entrevistas, las que pude leer, no leí todas, hay algo del tempo de la conversación que me parece que está muy bien, que se nota cuando se lee. Poder leer algo que tiene otra temporalidad, a mí me parece que es un gran hallazgo de haber mantenido la oralidad en la edición, ¿no? Entonces, cuando uno lee, es como que uno mismo está en esa conversación, digamos, yendo y viniendo por esos temas, que finalmente no hay finalismo, ¿no?, en una conversación. Ese es el gran asunto, ¿no? Se conversa, no se sabe bien para qué, no se sabe bien por qué, y no se sabe si cuándo empieza y cuándo termina, digamos, ¿no? Apenas sucede algo entre un momento inicial y una conclusión que se le da por razones tal vez incluso exteriores a la charla, pero bueno, la conversación es como este don que se decía, que se arroja y que está en el fondo de la política. Toda recreación de una política para mí debe partir desde un principio de la conversación, no como se dice hay que dialogar y demás, ¿no?, sino en el sentido de descubrir la gestualidad del otro en la palabra, que me parece que es lo que el presente no puede, la lógica comunicativa del presente, lo que no encuentra nunca es la gestualidad del que emite la palabra, ¿no? Y ahí me parece que hay una pérdida terrible para la conversación y para la humanidad por ende, ¿no? Sí, lo que decís en relación a la reconstrucción de la oralidad fue el desafío mayor. Una vez que, inclusive de acuerdo con Guillermo, a él le pareció bien esta propuesta de rescatar el programa tal cual era y que se rescatara lo que se decía de una manera lo más parecida posible a como se habían dicho las cosas. Eso es un desafío, porque por otro lado eso es una pretensión, es un desideratum, pero uno no transcribe literalmente lo que se conversó, porque por momentos sería incomprensible. Todo aquello que, escuchando los tonos del habla, incluso con sus lagunas, con sus interrupciones, con sus desvíos, con sus incorrecciones sintácticas, porque no hablamos de corrección gramatical absoluta, no sería insoportable, tan prolijo. Transcrito a la página puede resultar incluso difícil de entender. Entonces, había que establecer la convención de un verosímil de oralidad, manteniendo a veces ciertas frases mal construidas, como recordándole de tanto en tanto al lector la música del error que puntúa la conversación oral propiamente dicha. Eso es un trabajo que, por otro lado, además incluye el desafío de registrar los fraseos
particulares de cada uno de los entrevistados y entrevistadas, que son completamente disímiles. Venían invitados que por una tarea docente, además de una tarea como escritor, músico, plástico, lo que fuere, tenían una gran capacidad de transmisión de sus propias ideas, pedagógica, clara, coherente, específica, y otra gente no. Y otra gente que teniendo esa claridad la llenaba de pliegues y de guinces y de gambetas, como para citar un caso paradigmático de David Viñas. Todos los que alguna vez entrevistamos al extraordinario, irrepetible David Viñas, sabemos que el habla de David, el fraseo, la música, y sobre todo los sobreentendidos que había en la conversación de David, eran muy difíciles de transcribir. De hecho, él en general se frustraba. Me hubiera encantado que esta entrevista se hubiese publicado aquí en el primer volumen con David vivo, primero por seguir disfrutando de la lucidez de David, pero también para ver qué opinaba, porque en general se decepcionaba con las entrevistas que se le hacían, obviamente de manera oral y luego se transcribía por escrito. Y así podría citar otros casos como el de Saer, que con la precisión que se expresaba por escrito, esos periodos larguísimos, a veces incluso deliberadamente prostianos, de oraciones muy largas, con muchas derivaciones, en su realidad no tenía nada que ver con eso. Era mucho más montaraz y áspera la manera de frasear el habla. De modo que el desafío estuvo ahí, me parece que para mí también fue la posibilidad de hacer esta transcripción de algún modo de como traducir. Si alguna de las personas aquí presentes alguna vez se enfrentaron a la tarea de traducción, sabrán que no hay manera de compenetrarse más en el decir de un texto que cuando uno tiene que traducir. Uno se tiene que poner prácticamente en los zapatos del otro. Esto me puso un poco en esa tarea, sentirme a mí como una especie de medium. Además, se trataba de rescatar en su mayoría, como mencionaba Guillermo, de figuras, muchos de los amigos y amigas muy queridos y admirados por mí, que ya no están en televisión. Entonces, había un trabajo medio único que por momentos me generaba un poco de escozor y un sentido de la responsabilidad. Decir, bueno, tengo que ser fiel, y a veces para ser fiel hay que traicionar un poquito. Yo tengo una pregunta para nuestro director de cultura. Hablábamos al principio de que muchas de estas conversaciones eran sostenidos en los márgenes de la cultura oficial, ¿no? de la época. Hay dos imágenes que se me ocurren, ¿no? Por ejemplo, una la que usaba Horacio González, citado acá, que era la de saberes de pasillo para referirse a todo aquello que acontecía al costado o en el borde de las instituciones. Y la del programa de radio Guillermo, que partía de una experiencia bien autónoma, pero que se situaba también en una idea de marginalidad respecto a los cánones de la cultura oficial. La pregunta para Guillermo, no Guillermo, pero empezaría por vos, es si es posible en la sociedad comunicativa actual sostener la idea de margen, es decir, si hay algo que puede preservarse en un margen y qué potencialidad política tendría o potencialidad crítica tendría esta idea de margen si es que fuera posible. Bueno, clase número 1 de las siguientes 12 advertidoras. Es muy difícil con esa pregunta. Yo creo que tiene unos supuestos, esa pregunta que hay que desandar un poquito. Un supuesto es que hay una centralidad que es lo que dirime que hay un margen, ¿no? No sé cuál era la centralidad de los 90. Cuando vos contaba del menemismo, ¿cuál era la centralidad cultural que hacía que todos estos nombres que después fueron centrales incluyeran los márgenes? No lo sé. Yo recuerdo cuando lo conocí Horacio en el año 95, se puso muy contento porque yo estaba leyendo a Lugones. En la facultad solo se leía a Jürgen Habermas. Que bueno, nadie leía a Lugones. Y eso, por eso hicimos amigos en las clases de Lugones, casi inmediatamente. Y Lugones, que era una figura central, décadas en este país, pasó a ser una figura menor pero olvidada. Entonces, centralidad a veces se confunde con esta calidad, a veces lo es. Lugones pretendió ser la gran voz literaria del Estado, como después lo fue Borges, sin pretenderlo, lo fue. Biblioteca Nacional, Pueblo Científico, Voz Consagrada, ¿no? Es decir, una serie de operaciones que las instituciones hacen con las personas, o ni siquiera las instituciones, el propio devenir de la cultura coloca una figura en un lugar de centralidad que después va a ser
Entonces, yo creo que hay una cultura que sucede en los ámbitos comunitarios, que sucede en la sociedad, que sucede sin las instancias de legitimación de lo que se diga, que por eso mismo la concebimos o la pensamos que es marginal. Pero en realidad su peso está en el grado de verdad, esa palabra, no sé qué es la verdad, pero el grado de verdad que para el mundo, en el estilo con el cual pretende decirlo. Todos estos autores son, en primer lugar, un estilo, perviven en la memoria cultural argentina, en la memoria de la Argentina, porque es un estilo, marginal o no, consagrado o no, articulado o no, al mercado. Sin duda, todos estos lo que tienen en común es que no tienen nada que ver con la lengua dominante de cada época. Entonces, para ir a lo que planteé al comienzo, si hay una centralidad que coloca ciertos imaginarios discursos, tiene que ver con la lengua que se habla. Y ahí citan los medios, las redes sociales, que bastardean la lengua, la reducen al absurdo, la transforman en consignas, en facilidades para no pensar. Bueno, si algún sentido tiene lo que de marginal, con comillas, lo que de marginal tiene las voces, es que proponen una ruptura de esa lengua. Si hay una alternativa posible, más allá de esté en el Estado o no, siempre González lo mismo. Sería que muchas veces la paradoja que el Estado se podía hacer una oposición estatal. El Estado admite eso. O sea, el mercado no hace estas operaciones, y sí lo hace la política nacional. ¿Qué es el Estado? Es un Estado muy peculiar, sin duda. No es el Estado como aparato ideológico, represivo, como se piensa ahora, que son así. Es otra cosa, somos nosotros, ¿no? Son unas ideas de relación que puedo llevar adelante, ¿no? Entonces, digo, lo de la centralidad, para mí tiene que ver con la lengua que domina, que es una lengua formateada por los medios, una lengua cuya vocación es terminar la lengua. O sea, el castellano está en riesgo, ¿no? Y es lo que, por el revés de trama, como de líneas, en este tipo de situaciones, como recoger un libro, unos audios, voces que tuvieron una fortísima impronta en la lengua argentina, en la lengua castellana, diferencial del resto de los cánones establecidos incluso en su propia época. Creo que si hay algo de lo que llamamos política, está ahí. Y creo que por eso esos textos están vivos, son vivantes. No sé si es lo único que yo como pienso en relación a la idea de los cánones, los poderes, vamos a hablar de poder. El poder que la lengua tiene de transgredir ciertas lógicas, que son lógicas de opresión, lógicas de banalización. En los juicios de Nuremberg se acuñó la frase la banalidad del mal. Bueno, el mal efectivamente nos habita nuestra cultura, están las lenguas dominantes, y creo que si se puede hacer algo, desde el lugar que sea de la centralidad de la cultura argentina como de la política nacional, o de los lugares más ignotos como en Nota Radio en el 97, acá en Alambre, en los puestos de Alambre, que pervive a través de muchas operaciones de traducción de textos. Bueno, si algo de la Argentina queda, me parece que ahí, a la tengo ahí. Sí, yo coincido con lo que dice Guillermo. Otra de mis actividades en la biblioteca es hacer un hermoso ciclo de poesía que coordinamos con la compañera aquí presente, Roxana Artal. Y como parte del programa del ciclo recuperamos o volvemos a actualizar, volvemos a conversar sobre la obra de determinadas y determinados poetas argentinos que ya no están. Y siempre decimos, en realidad casi podríamos elegir a cualquier poeta, incluso aquellos que en algún momento figuraron en algún canon o que llegaron a ser relativamente populares, porque casi cualquier persona, casi cualquiera de esos autores y autoras, hoy son muy poco leídos. La gente que venía al programa, incluso algunos en su momento de mayor popularidad, escribían libros que vendían a lo sumo 5.000 ejemplares, con mucha suerte. Lo cual en el contexto de la masividad actual, de la popularidad que puede tener, no sé, un influencer, un youtuber en las redes, es prácticamente irrisoria. Lo que pasa es que esa palabra tiene un grano, tiene
una semilla, tiene una potencialidad disruptiva, perturbadora de precisamente esa soporífera y uniformadora y aplanadora tarea de destrucción del lenguaje como herramienta de transformación, de creación, de liberación, de recuperación y de imaginación. Me parece que esa tarea que la tienen estas figuras que tenían y la tienen hoy otras figuras protagonistas es la que merece ser rescatada para que no nos vayamos todos por la última rejilla del universo como parece que estamos destinados a irnos. Me quedo pensando en un filósofo que se llamaba Mellonic, que decía que el poema era introducir el afecto en el signo y el ritmo en la lengua, en el lenguaje. Y me da la impresión de que estas conversaciones tienen algo de ese intento y de esa vocación. Me quedo pensando, porque verdaderamente nosotros, es rara la situación de estar en una institución del Estado y estar hablando de esto que parece ser estar conspirando contra el Estado, ¿no? Porque uno en el Estado escucha estas lenguas escandalizadas. Acá en el plan del Estado hay muchos funcionarios que pasan de distintas instituciones del Estado y todos pasan con su cámara de fotos, con su forma, digamos, de comunicarse y de ser filmado para ser subido a las redes. La que me pregunto es si la conversación puede prescindir de la presencialidad. Si el hecho de que introducir el afecto en el signo y el ritmo en el lenguaje no requiere de un tipo de presencialidad, de un tipo de comunidad, de un tipo de afectividad que rompa la distancia mediatizada de los dispositivos de comunicación contemporáneos respecto a la palabra dicha, ¿no? Entonces ahí me parece que hay como un tema y tiendo a pensar que una política de la Biblioteca Nacional realmente es restituir esa forma de la presencialidad de alguna manera. En una época no muy proclive a la presencialidad, tratar de pensar qué significaría armar escenas en las cuales la conversación vuelva a cobrar vida a partir de la gestualidad del otro, ¿no? Y no de que todo se incluya de manera voraz en una lógica comunicativa en la cual ya nadie mira nada, ya nadie siente nada y todo pasa como discurso a ser consumido, ¿no? No sé qué sería esto. Acá los dos Guillermo son por ahí más experimentados en esta materia, pero me da la impresión de que no hay política cultural que pueda prescindir de estas escenas elementales de la cultura, que es la mirada del otro cuando se habla, o el gesto, o la presencia afectiva o afectuosa del otro en la palabra. Sí, me viene pensando que notaba cómo se hace el trabajo de edición. Nosotros lo conocemos bastante a Eduardo Cisner, que se ha publicado la obra completa. No tengo nada bonita. Realmente no se parecía a nada que haya escuchado, visto, leído, y me tocó traducir para uno de los últimos volúmenes un texto que una cosa que él dijo en Francia, que fue anotada, establecido el texto, seguramente el profesor, a un francés que es traducido al castellano. Pese a todas esas operaciones, está la vía de oro. ¿Cuánto te quiero decir? En el Biblioteca Nacional tenemos 3 o 4 estudiantes por día. La gente persiste en publicar libros, en presentar libros, en dar charlas, conferencias, encuentros, coloquios, hacer películas, etc. No sabemos cómo funciona. Algunas actividades van 10 personas como están, otras actividades van 200, que son exactamente iguales. No sabemos cómo funciona. Me encantaría pensar que hay una vocación. La ejecución estamos hablando del escenario post-pandémico, que nos influenció a todos y por todos los lazos sociales, eso es lo mismo que asumir en general. Entonces me parece que ese algo de comunidad de habla, presencial, la actualidad de los gobiernos posibles, de las epidemias, incluso las sucursales, efectivamente tiene que ser instituido a partir del encuentro humano de personas en espacios. Yo casi diría que soy contrario a la hipercomunicación, que se puso la red, no es lo mismo. Si
todos los días recibimos a alguien que dice referente de la biblioteca. Todos los días, lo cual es de dos lecturas. Uno, es loco, que aquel nunca ha llegado a la biblioteca, viene de la ciudad de Buenos Aires, y qué bueno que llegó. ¿Por qué llegó a la exposición que se inauguró hace unos días? Eso tiene que ver con el diseño de la biblioteca comunitaria. Nuestras exposiciones, por ejemplo, son muy vinculadas a mostrar patrimonio de la biblioteca. Pero buscamos temas que no sean tan usuales y que tengan que ver, que tengan un sesgo cultural, histórico, específico de esta biblioteca. Hicimos una exposición pública del recibimiento a verla sobre el mundo de las creencias, cultos y organizaciones culturales. Bueno, es impresionante la cantidad de gente. Hay gente que hoy mismo me decían, un par de personas estaban visitando maravillados, viendo el San Juan, de la Biblioteca, nunca habían entrado a la biblioteca, que fue porque vieron un posteo de Instagram. No saben cómo funciona la cosa. Pero bueno, ese es un futuro lector. Es un futuro visitante de la biblioteca. Las estadísticas son abrumadoras. Las estadísticas de la biblioteca oscilan en una visita, o sea, gente que ingresa a la Biblioteca Nacional. Por día entre 1.500 y 2.500 personas. Pero consultan libros unas 450 o 500 personas. Es decir, que hay 1.500 personas que van a hacer otra cosa. Que van a, en primer lugar, encontrarse, eso que van a meter estudio. En segundo lugar, actividades. Yo soy bastante escéptico y pesimista con la naturaleza. Cuando me pongo la pregunta de dónde pongo, digo, bueno, de algún modo todavía existe la vocación de encuentro, ¿no? Y a veces es por motivos diferentes a los que nosotros proponemos, ¿no es cierto? La gente va a conseguir pareja, hay muchos enamoramientos, y a pasar el momento, a tomar mate, a conversar, a buscar un libro, una revista, a donar su libro, a presentar su libro, a encontrarse con alguien. Es un espacio de encuentro. A mí me gusta pensar de libro como eso, con la excusa del patrimonio bibliográfico nacional que en realidad genera un tipo de socialidad diferente. Esto sin dejar de percibir que estamos dentro de una catástrofe, por ejemplo, una sociedad de catástrofe. El materialismo cortó los vínculos sociales y que fue la pandemia que nos puso en su estado último de riesgo, que la muerte. Entonces, sobre lo que es de eso estamos todo el tiempo intentando salir. Bueno. Me quedo pensando, empezamos presentando un libro y haciendo una crítica al Estado. De repente, por ahí la naturaleza de la conversación está en esos desvíos, ¿no? que arrancan por un lado y terminan, vaya a saber dónde. Para ir redondeando esta actividad, porque la feria es rigurosa con su tiempo y sus procedimientos y demás, agradecemos que nos haya la Feria del Libro cedido esta sala para la actividad, por supuesto. Me gustaría que Guillermo dé sus palabras finales, no sin antes comentar que pueden visitar el stand de la feria, que está a 10 metros en diagonal, el stand de la biblioteca, donde se pueden conseguir estos precios, estos libros a precios cuidados, únicos precios, que bueno, pueden salir hasta 2 kilos de tomate, un libro, o sea, se puede armar una equivalencia de esa naturaleza. Y bueno, dejarlo a Guille para que haga un cierre de esta actividad, agradeciendo la presencia de todos los libros. Muchísimas gracias. Bueno, nada, volver a agradecer a ustedes por la presencia aquí, a la feria y a mis compañeros de laburo que han hecho posible escribir este libro. Por supuesto, un agradecimiento muy especial a todo el equipo de ediciones. Los libros están editados con un amor, un cuidado, una ausencia, supongo yo, no quiero jactarme, casi absoluta de ratas, que no es frecuente, y menos aún en una publicación del Estado. Así que eso agradecerlo para toda la gente del equipo. Y decirle que se viene el tomo número 3, que va a incluir entrevistas a Leonidas Lamborghini, a Beatriz Sarlo, a músicos como Leo Maslía, y a un personaje inolvidable. Es un privilegio que me doy, y se los aviso públicamente de entrada, un tío abuelo mío, que fue un cómico del balneario de la Costanera Sur, uno de los grandes cómicos del balneario, con su hermano, y que luego terminó en la televisión y en películas de esas clase B
llamaba Triqui, su nombre artístico era Triqui, y que recoge en esa entrevista que le hice, no nuestros lazos familiares, que voy a ser un poco obsceno, sino toda esa experiencia, ese trabajo como cómico de balneario, como en el teatro de revistas y en el cine y la televisión. Así que bueno, solo para despertarle la ansiedad que seguramente ustedes ya